Hola, bienvenidos a una nueva charla de estilos orquestales. Mi nombre es Pablo Nieto y soy musicalizador de hace 17 años. Desde hace 12 que musicalizo en la Milonga de las Morochas, la milonga organizada desde hace más de 20 años por Jimena Salzman. Y bueno, por iniciativa justamente de Jimena, empezamos a hacer, o sea, antes que empiece la milonga, eh, en unas charlas, digamos, que estaba relacionado con los estilos orquestales. Esto surge porque es un común denominador, digamos, que entre tango y tango, la charla habitual, digamos, que hay entre las parejas de baile es sobre qué orquesta es la que está sonando, ¿no? Digamos, cómo reconocerlas, digamos, o directamente se dice qué orquesta es, ¿entendés? Como jugando como una adivinanza. En realidad eso también se pregunta, pero es algo que se puede deducir, ¿no? Digamos, se puede deducir porque cada una de las orquestas de tango tenían justamente un estilo, digamos, que la diferenciaba una de otra. Eh, y bueno, esto, digamos, a partir, digamos, de lo que tuvo que ver también con la pandemia, con Jimena decidimos como ayornarlo a los tiempos que corren, que tiene que ver hacerlo, pero de manera virtual con los concurrentes, digamos, de la Milonga de las Morochas, o sea, tener un acercamiento con la gente que era habitué y con los milongueros mismos. Así que bueno, la orquesta de la que vamos a hablar hoy es la orquesta de Rodolfo Biaggi, del pianista Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi, o sea, como antes de formar su propia orquesta, a los 14 años ya tocaba en la orquesta de Juan Maglio Pacho, del bandoneonista más importante que tuvo el periodo de la Guardia Vieja. Ya a los 14 años, o sea, era el pianista de la formación de Juan Maglio. Después, otro antecedente muy relevante es que en 1930 realiza unas grabaciones, unas pocas grabaciones con Carlos Gardel, acompañado por los tres guitarristas habituales de Gardel, que eran Aguilar, Barbieri y Riverol, Antonio Rodio violín y el propio Rodolfo Biaggi en piano. Ahora, lo que tiene que ver con la música que suena en la milonga, la primera, digamos, antes de formar su propia orquesta, Rodolfo Biaggi, a finales de 1935, concretamente en diciembre del 35, ingresa, empieza con las grabaciones en la orquesta de Juan D'Arienzo, reemplazando al que era el pianista de la orquesta de D'Arienzo, que era Lidio Fasoli. Rodolfo Biaggi permanece en la orquesta de D'Arienzo hasta junio de 1938. ¿Sí? En junio del 38 él se desvincula de la orquesta y, cosa muy rara, a los 2 meses de haberse desvinculado, o sea, en agosto del 38, ya comienza, digamos, arma su propia orquesta y comienza a grabar para el sello Odeón Argentina. Esto es bastante, es como muy interesante porque generalmente las orquestas, digamos, para llegar a las grabaciones, tenían que tener como un tiempo, digamos, de fogueo, digamos, de radio, o sea, de popularidad en radio, de actuar en cabarets, o sea, acá fue, o sea, se ve que los directivos del sello de Odeón Argentina, digamos, pensaron que les iba a generar dinero, digamos, o sea, el hecho de ponerlo ya a grabar directamente a Biaggi. Bueno, y fue así, o sea, porque él arranca en junio, digamos, en agosto de 1938, y ya inmediatamente, digamos, como que empieza a tener buena venta de discos, actuaciones en bailes, cabaret, o sea, como fue una orquesta que tuvo ya como un éxito inmediato. No por ahí un éxito como el de D'Arienzo, digamos, pero tenía un éxito importante, digamos, la orquesta de Biaggi. Bien, la orquesta de Rodolfo Biaggi, podríamos decir claramente que poseía lo que tiene que ver con un lineamiento tradicional, o sea que las orquestas se dividen de tango en las que manejaban el lineamiento tradicional y el evolutivo.
El tradicional está relacionado con una modalidad como bastante simple como para seguir, por ejemplo, con respecto al baile. ¿Por qué? Porque no posee grandes arreglos, porque de alguna manera tiene como una previsibilidad con respecto a lo que va a sonar, ¿no? Para ponernos en el caso de lo que es una orquesta evolutiva, es Troilo, por ejemplo, Troilo, Gobi, Osvaldo Pugliese, digamos, que son orquestas que en realidad uno puede conocer el tema, pero tiene que estar atento todo el tiempo, ¿sí? Porque de previsible no tiene absolutamente nada. Y aparte tiene una mayor musicalidad, ¿sí? Pero bueno, la orquesta de Rodolfo Bianchi también goza, digamos, de esta popularidad justamente porque tiene mucha aceptación por el hecho, digamos, de ser una orquesta como muy rítmica, muy enérgica y bastante elemental. Podría agregar también de que era una orquesta que, como otra característica, es que no había solos instrumentales, ¿sí? O sea, a lo sumo lo que aparecía, digamos, desde la conducción del piano del propio Rodolfo Biaggi, él lo que producía era indefectiblemente adornos y contracantos. Los contracantos vendrían a ser lo que tiene que ver con la línea melódica secundaria del tango, ¿sí? O sea, hay una línea principal y él generaba con el piano esta línea melódica secundaria, que va a ser muy notorio ahora cuando empecemos a escuchar las grabaciones que vamos a repasar. Bien, y era una orquesta que poseía, era muy energética, al igual que la de D'Arienzo, y un ritmo pegadizo y muy, 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 muy entrador, muy seductor, ¿sí? A modo de ejemplo, vamos a escuchar el primer registro que realiza la orquesta en el sello de Ono Argentina en agosto del 38, que es el tango instrumental de Arturo de Bassi, El Incendio.
Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, el tango compuesto por Arturo De Bassi, El Incendio. Primera grabación instrumental realizada por la orquesta de Rodolfo Biaggi en agosto de 1938. En la contracara de este disco, cuando realiza esta primera grabación, o sea, recordemos que los discos eran de 78 revoluciones por minuto, o sea, era un tema por cara. Entonces la contracara, o sea, venía un tango instrumental y uno cantado. Aparecía lo que tiene que ver con el primer cantor en la orquesta de Rodolfo Biaggi, que fue el tenor Teófilo Ibáñez. ¿Sí? Teófilo Ibáñez, o sea, oficiaba de lo que sería el cantor, como era el cantor en la década del 20, o sea, era el estribillista, o sea, que de las tres partes del tango cantaba o la primera o el estribillo, la segunda. Vamos a escuchar entonces esta grabación, digamos, de este tango hermosísimo, compuesto por el propio Biaggi. Estoy hablando del tango Gólgota, o sea que la música, como decía, es de Biaggi, y la letra es de Francisco Gorrindo. Grabación realizada en 1938. De darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quién me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir para merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad. Crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde el más vil es el avare juez. Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, con su estribillista Teófilo Ibáñez, el tango Gólgota, música compuesta por el propio Rodolfo Biaggi y la letra de Francisco Gorrindo. Quería agregar también, por ejemplo, que el periodo de grabación de Biaggi abarca desde 1938, que son las dos primeras, o sea, estas dos primeras grabaciones justamente son desde los comienzos, y graba hasta 1962. Él, aparte de pianista y director, o sea, como estamos notando por los temas por ejemplo, el tema que escuchamos anteriormente, donde también era compositor, y un compositor bastante interesante, digamos. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar una milonga que la compuso él, que la música es de él, y la letra es del gran Homero Mansi. Estoy hablando de la milonga Campo Afuera, ¿sí? Vuelve a ser el estribillista
Teófilo Ibáñez, ¿sí? Y esta milonga es como de las milongas como emblemáticas de todas las milongas del mundo. Lo que es también interesante en la orquesta es que no hay periodo, digamos, de la orquesta que no se pase en la milonga, y se pasan tanto los tangos, las milongas y los valses de Biaggi. O sea, se pasa prácticamente como... Tiene 189 grabaciones. Las 189 grabaciones, por lo menos 120 se pasan en todas las milongas de todo el mundo. Así que bueno, vamos a escuchar esta gran milonga, Campo Afuera, grabación realizada en 1939. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino que abrir toda la tranquera y galopar campo fuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, con su cantor estribillista Teófilo Ibáñez, la milonga Campo Afuera, grabación realizada en 1939 con música del propio Rodolfo Biaggi y la letra del gran Homero Mansi. Bien, ahora vamos a escuchar una grabación instrumental de un tango, digamos, que nos gusta mucho a los tangueros, a los milongueros y a los que no bailan, y a los que no bailan también, digamos, que es el tango instrumental La Maleva. Digamos, por ahí la popularidad, digamos, de este tango y gran parte de la belleza, digamos, la encontramos en la versión que realizó Miguel Caló en la década del 40, y otra versión emblemática que hay de este tango hermosísimo es la que hizo Aníbal Troilo. Bueno, vamos a escuchar, como estamos con Biaggi, vamos a escuchar la versión de Biaggi, donde, o sea, como elimina un poco, digamos, todo lo que tiene que ver con los arreglos, esos así por ahí que le dan parte de la belleza, pero lo hace más en función, digamos, como una cosa muy rítmica, muy bailable y muy fácil, digamos, y elemental de seguir, pero no deja de tener una muy buena calidad, mucha energía, digamos, y la fuerza característica de la orquesta. Entonces, La Maleva, tango compuesta por Antonio Buglione, grabación realizada en 1939, toca la orquesta de Rodolfo Biaggi.
acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, el tango de Antonio Buglione, La Maleva, grabación realizada en 1939. Bien, y seguimos con el año 39, que es a partir de la partida de Teófilo Ibáñez, el primer cantor estribillista, digamos, el primer cantor que tuvo la orquesta de Rodolfo Biaggi. Ingresa, digamos, en 1940, no, perdón, 1939, Andrés Falgás, ¿sí? Andrés Falgás fue un cantor como muy correcto, cuyo timbre y fraseo son como inconfundibles. Uno de los tangos, digamos, firmes, digamos, que se pasan en la milonga, es el que vamos a escuchar, que son Cosas del bandoneón. La grabación es de 1939, la música es del bandoneonista y director de orquesta Enrique Rodríguez, y la letra es de Enrique Cadícamo. Bandoneón de triste rezongar, tu lamento me hace mal. Bandoneón, tu funeral, compás, es un requiem, compadrón. Hay que reír, hay que cantar, mejor será mentir nuestro penar. Yo como vos sufro también, hermano bandoneón, no llores más. Acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, con su cantor estribillista Andrés Falgás, el tango Son Cosas del bandoneón, grabación realizada en 1939, la música es del bandoneonista Enrique Rodríguez y la letra de Enrique Cadícamo. Como ustedes también pueden apreciar, digamos, cómo que el cantor, digamos, se limita, digamos, a cantar, digamos, solamente como una parte del tango. Esto acá se viene el cambio, ¿no? Con el ingreso en 1940 de Jorge Ortiz, ya aparece lo que tiene que ver con el cantor de la década del 40, ¿no? Digamos, como donde el cantor tiene más preponderancia en el tema y pasa a cantar, digamos, otra parte más. O sea, si el estribillista cantaba una parte, el cantor de la década del 40 pasa a cantar dos partes, ¿sí?
Entonces, bueno, en Jorge Ortiz aparte fue como, en la orquesta de Rodolfo Biaggi, el cantor más representativo, digamos, que tuvo la orquesta. ¿Por qué más representativo? Porque es el que más grabaciones realiza, o sea, realiza 37 grabaciones, entre tango, milongas y valses. Y como característica que tenía la voz de Jorge Ortiz era que era una voz muy dramática y perfectamente modulada. A modo de ejemplo vamos a escuchar uno de los tangos que más nos gusta a los que bailamos, que es el tango Humillación, que Biaggi realiza esta grabación en 1941. La música es del propio Rodolfo Biaggi y la letra es de Carlos Barr. Canta Jorge Ortiz. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseñó a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Bueno, cuánta calidad, ¿no? La verdad que Jorge Ortiz fue un cantor notable, digamos. Yo creo que de los cantores que pasaron por la orquesta de Rodolfo Biaggi, fue como lo mejor, digamos, que tuvo la orquesta. Aparte de Jorge Ortiz después va a estar en un breve lapso también, donde graba 7 temas, pero con Caló, que la verdad que grabó muy poco, o sea, 7 temas, creo que son 7 o 6, son muy poquitos. Pero también con una calidad, la verdad que es notable. Y bueno, vamos a cerrar lo que tiene que ver con la primera parte de la orquesta de Rodolfo Biaggi con otro tango interpretado por Jorge Ortiz. Estoy hablando del tango Quiero verte una vez más, grabación realizada en 1940 por la orquesta. La música es de Mario Canaro, uno de los hermanos de Francisco Canaro, y la letra es de José María Contursi.
tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón, más tranquilo moriré. Bien, acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi, el tango compuesto por Mario Canaro y José María Contursi en la letra, Quiero verte una vez más. Grabación realizada en 1940, cantaba Jorge Ortiz. Bueno, con este tango damos por cierre lo que tiene que ver con la primera parte de la orquesta de Rodolfo Biaggi. Muchísimas gracias, digamos, por estar, por la atención, y bueno, hasta el próximo encuentro. Los abrazo.